Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro video podcast, el show semanal de Juan Pablo Montoya. Montoya es aquí en AS Colombia y bueno, una semana en la que regresó la Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort en los Países Bajos y una semana que nos dejó mucho, pero mucho tema para hablar, Juan. Ya el episodio pasado había estado muy bueno con todo el análisis de esa confirmación del regreso de Checo a la Fórmula 1, pero terminamos teniendo un gran premio de los Países Bajos que terminó siendo muy interesante por todo lo que pasó. El abandono de Norris, el triunfo de Piastri, lo que hizo Hadjar, el abandono de Hamilton. La verdad, son muchos los elementos por los cuales analizar y por supuesto lo saludo primero y que me dé usted, antes de yo empezar con la pregunta, escoja usted con qué tema quiere empezar a hablar. Valentina, un saludo a ti y a toda la gente. Pues que sí, es que hay demasiado tema. Podemos empezar, no sé, McLaren con el desastre que tuvieron con el carro de, de Norris. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo van a manejar? Ahora Norris son como 6 carreras que necesita para recuperar puntos. Todavía lo puede hacer, todavía pueden pasar cosas, pero el approach de Norris tiene que ser mucho más agresivo y está poniendo en una posición muy cómoda a Piastri porque Piastri tiene que terminar las carreras. Realmente con las carreras que quedan, si Piastri le gana 2 o 3 carreras, ya le complica la vida. Necesita un poco de suerte que de pronto que le pase algo a Piastri, que haya algo. Mejor dicho, si uno fuera de esa gente que habla cosas raras, estaría diciendo, ¿será que McLaren va a varar el carro de Piastri para que se vuelva otra vez justo? No, la verdad eso es la suerte del campeonato y por eso uno tiene que tener la ventaja de puntos y tiene que hacer las cosas porque las carreras pasan. Ahí me parece muy interesante lo que usted dice, Juan, porque incluso usted dice que, claro, tiene teorías conspiranoicas, como diríamos en Colombia, esa palabra no se dice, pero esas teorías conspirativas, no faltará el que diga, bueno, algo hicieron en el carro de Lando para que Piastri ganara. O sacara más ventaja y de hecho pues mucha gente salió con esos comentarios y al final también es suerte, no sé si usted recuerda. ¿Cuándo fue la última vez que un campeonato se definió por fiabilidad o se podría definir por fiabilidad? Que igual siento que han habido varias carreras que han terminado Toda la influenciando vida. más allá de esto. Es que tú estás muy chiquita. Toda la vida. Una temporada que uno se vararan 5, 8 carreras o más era normal. Es que lo raro es que terminara uno las carreras. De verdad, con los B10, acuerden, nosotros eran 3 motores por fin de semana, teníamos el motor del viernes, el del sábado y el del domingo. Nosotros hacíamos mucho test, me acuerdo, y era motor diario de test, y esto era entre un motor, sale otro motor y otro motor y otro motor, y se rompían. Eso, la cantidad de motores que se rompían no era ni chistoso. Ahí, ¿sabe por qué le hago la pregunta? Porque de hecho la pregunta lo hicieron desde Sky Sports y creo yo que también, bueno, obviamente al ser Lando, piloto británico afectado, obviamente pues se hace esta reflexión y es que mire, ya la diferencia es de 34 puntos para usted. ¿Qué tan complicado se le hace a Lando recuperarse de esta diferencia después de este inconveniente que de hecho Andrea Stella lo que dijo es que había habido un problema con el chasis, que se me hizo también extraña la explicación? Pues puede ser que el motor no se ha dañado, sino se ha roto una manguera de aceite. ¿Sí me entiendes? Que eso yo todavía no sé qué pasó exactamente, porque el motor no fue algo relacionado al motor, pero no fue que el motor se explotó ni nada, porque empezó a oler, Lando dijo, huele a algo, huele a corto, huele a quemado, y ya, entonces fue una falla probablemente pareciera que fuera más de McLaren que de Mercedes, y ya, pero eso sea A o sea B, ya pasó, ya lo corrigen y es la única falla mecánica que ha tenido McLaren este año, ¿o no? Sí, claro. McLaren no había, no. O sea, Lando había abandonado, no, creo que al final no terminó abandonando, terminó clasificando, pero no sumó puntos en aquella carrera en la que casi se choca con Piastri. Bueno, por eso, entonces,
Todavía puede pasar cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Piastri puede cometer un error, puede haber lluvia, puede haber mil cosas, alguien se equivoca y les pega en una largada. Las carreras hay que correrlas, pero pusieron a Piastri en una posición muy cómoda que donde Piastri haga un den, no termine una carrera y Lando se la gana, volvemos a donde estábamos. Ujú. Es que todavía volvemos a una posición que ha manejado todo el año. Entonces, Piastri aquí tiene que cambiar la mentalidad y estar cómodo los fines de semana que Lando le gane y el fin de semana que él pueda ganarle a Lando, aprovecharlo. Y ahí empiezan, mira, ahí empiezan los puntos empiezan a ser así, de pronto recupera un poquito Lando, pero cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que McLaren tiene que hasta cierto punto coger un poquito de responsabilidad y aceptar, pero que fue una cosa de ellos y no fue a propósito, es una cosa mecánica que pasa. Si uno supiera qué va a pasar en las carreras, no las corre, pero es lo que hay. Ahí la manera en que Lando afronta lo que queda del calendario, ¿cambia o no cambia? Lando tiene que ganarse todo. Lando tiene que ganarse todo. Yo creo que el golpe hizo un súper trabajo en Holanda y a la hora, la verdad, terminó equivocándose. Muy triste que dominó todo el fin de semana y le mostró básicamente a Piastri qué hacer todo el fin de semana y a la hora, la verdad, Piastri lo hizo mejor otra vez. Entonces, es una buena lección, es una buena manera de mirar las cosas, una buena manera de, oiga, si tengo algo, de pronto guardarlo, guardar un poquito, porque ahora la verdad uno lo puede llegar a usar y hacer diferencia, porque si uno sigue marcando la diferencia entre práctica y todos los ingenieros, entre el ingeniero y el piloto se trabaja y se entiende y miran y analizan y cambian y oiga el diferencial y la posición y mire los pedales y mire lo que hace, puede adaptar mucho al otro piloto y aprender mucho. Y esto fue lo que hizo Piastri este fin de semana. O sea, ¿usted cree que ahí también entra en juego el, como usted dice, no mostrar todas las cartas? Que si Lando sabe que va bien, no muestre todo lo que tiene desde que empieza el fin de semana. No, hay que mostrar, hay que andar rápido, pero de pronto no poner todo junto siempre, porque ellos no miran vuelta a vuelta, curva a curva, detalle a detalle, no, ¿sí me entiendes? No es tan detallado como miran todo y si uno encuentra algo, ok, lo pude hacer, pero no hacerlo en todas las vueltas o hacerlo acá y no acá, ¿sí me entiendes? Manejarlo. Mm. Juan, obviamente hay un tema del que tenemos que hablar y que sé que lo que usted vaya a decir va a ser titular y es el tema de Lewis Hamilton. Pero antes quiero hablar de un piloto que admira mucho a Lewis Hamilton, como lo es Isaac Hadjar, y este podio que llega justamente por esta, a ver, merecidísimo por su posición en la quali, tremenda clasificación que tuvo, por lo bien que manejó la carrera, pero al final se presenta esta oportunidad con el abandono de Lando, que a Isaac Hadjar en puesto de podio y termina consiguiendo este podio, este tercer lugar, muy merecido y no sé cómo lo vio usted, o sea, teniendo en cuenta que Hadjar que empezó esa temporada casi, pues casi que no corriendo el Gran Premio de Australia por ese accidente que tuvo en la vuelta de preparación y termina consiguiendo el podio, es el primer, bueno, Antonelli ya consiguió podio, pero aparte de Antonelli, es el segundo novato del año que consigue podio. Sí, la verdad, el trabajo de Hadjar ha sido muy bueno y no puedes comparar Antonelli, ¿cuántos podiums ha hecho el compañero de Antonelli? Claro, total. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es complicado decir que Antonelli hizo también podium, pues sí, pero hizo podium en un carro que ha ganado carreras. En cambio, Hadjar hizo podium en un carro que lo mejor que ha podido hacer ese carro es lo que hizo él. Entonces es completamente diferente. Yo diría que vamos a ver qué pasa con los rumores y todo, pero me da pesar por Hadjar hasta cierto punto porque lo van a poner otra vez, ¿me entiendes? Ojalá que no sea otro piloto que quemen en Red Bull. Porque si tú miras,
Para mí Liam va muy parecido y Liam clasificaba de 20, 19, 20 todas las semanas. Y Yuki iba mejor que ellos dos y está clasificando 12, 11, ha mejorado, está mucho más cerca que Max y todo. Pero como todavía no tienen 100% lo mismo, es muy complicado. Entonces, tú vas a pasar de un equipo que tienen todo igual para los dos pilotos, todo basado en los dos pilotos, a un equipo que te vuelves un segundón. Entonces, es bien complicado. La única que tiene para mí Hadjar es que el Red Bull vaya muy mal el próximo año y que Max se vaya. Que el momento que Max se diga que se vaya, le cambian el foco 100% a ayudar al otro piloto. Y ahí esa es la única jugada que tienen. Es que, ¿tú qué haces en la posición de Hadjar? Es que no tienes opción porque tú tienes un contrato con Red Bull y te dicen, corres aquí o corres acá, y esto es lo que vas a hacer. Entonces, no es como, no es como que uno pueda decir mucho que no, realmente. Mm. Y decir que no a la silla de Red Bull también es complicado porque es una oportunidad muy buena, pero es un arma de doble filo horrible. Juan, ahí lo conversamos, de hecho, y creo que lo hablamos en el podcast, o no fue en el podcast, o fue en uno de los eventos que hicimos en Colombia, que le preguntaban a Sebastián que si le ofrecían la silla de Red Bull, él qué hacía, y a ver, uno toma la opción que tiene, ¿no? Al final tú estás en Fórmula 1 y no es como que un piloto, bueno, si no estás en la Fórmula 1 con más razón, pero así estés en una situación como la de Hadjar, pues uno no puede rechazar si se le abre ese espacio, no hay manera de decir que no, pero cree que la única forma de que cambie esa filosofía de Red Bull un poco es con Max yéndose del equipo. O sea, para usted sería más beneficial para Red Bull que Max se fuera a largo plazo, ¿no? No malinterprete mis palabras, pero a largo plazo sería positivo que Max se fuera para cambiar toda la filosofía del equipo. Yo creo que Red Bull tiene que reaccionar y darse cuenta que la manera que ha venido haciendo cosas no funciona. Eh, a ver, funciona cuando han tenido un carro dominante y todo. Es que es complicado porque Max, de la manera que lo han hecho, han ganado mucho. Entonces, Uh uno -huh. puede decir, no, es muy complicado decir que no funciona porque han funcionado. No funciona para el segundo piloto, pero el resultado final del equipo sí funciona. Entonces, ¿cómo lo... A ver, si lo miras comparado con lo que ha hecho McLaren o lo que ha hecho otros equipos, se ve terrible porque es solamente un piloto. En cambio, McLaren tiene los dos pilotos ahí todas las semanas. Entonces son dos filosofías, esos son, digamos que son las dos filosofías que ves de equipos en Fórmula 1. La filosofía de, oiga, los dos pilotos tienen lo mismo y queremos hacer lo mismo y que los pilotos se decidan la pista con lo que pasa con lo que hace McLaren, o la filosofía de Red Bull que todo es para un piloto y el segundo es un acompañante. Mm. El problema, por ejemplo, un piloto como Hadjar que ha hecho un buen trabajo. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a llegar fines de semana si está en el Red Bull y no tenga las mismas piezas y no tenga lo mismo y no pueda dar resultados, no por falta de velocidad, sino porque no tenga las mismas cosas y vaya en una teoría diferente a lo que él quiere? Mm. Juan, aparte de todo este tema, que por supuesto estoy de acuerdo con usted, no se puede comparar, por ejemplo, lo que hizo Hadjar con lo que ha hecho Antonelli. eh, y ya que usted lo comenta, Antonelli termina teniendo otro fin de semana complicado. En clasificación lo termina sacando Fernando Alonso en el último intento que tuvo en la Q2, no le permite pasar a la Q3. Y luego en carrera, bueno, esta situación con Leclerc, no sé cómo vio usted el Pero la incidente entre situación, Leclerc y Antonelli, accidente de carrera. a ver, se fue un poquito agresivo y lo apretó y se subió un poco, pero sí, la penalidad era justa porque sí se tocaron, pero para el drama tampoco. A mí la misma cuestión es como lo que hizo Leclerc con este man, ¿cómo se llama? Con Russell, Ujú. que yo creo que no quisieron penalizar porque viene Italia, pero si en la salida de la curva que pareciera que las cuatro llantas del Ferrari están fuera de la pista, ahí Leclerc tenía que devolver la posición. Es como, eso se llama, realmente
si lo miras desde el punto de carrera, fue muy chévere y no pasó nada y salió por el tomaperro y lo pasó. Pero las reglas de la manera que las tienen escritas es que tienen que mantenerse el carro bajo control y dentro de la pista. Es la pregunta, ¿se estaba dentro de la pista o no? Y nunca mostraron lo suficientemente claro para ver si de verdad, yo no sé si es que no tenían las tomas o qué pasó, pero que me sorprendería, pero si tú tuvieras la toma suficientemente clara si el carro está en la pista o no, de adelante es claro que las llantas, que el carro está fuera de la pista. La pregunta es si la trasera derecha se quedó en la pista o no. El problema es que como no tomaron una decisión durante la carrera, venir a penalizar después de la carrera es la embarrada porque vamos para Monza. Entonces, yo creo que lincharían a la FIA donde lleguen a Monza Leclerc con una penalidad por una pasada agresiva. También oí mucho la gente quejándose de la penalidad que le dieron a Carlos Sainz. Que Sainz dijo que era lo más ridículo que había escuchado en su vida. Pero el problema es que los pilotos fueron los que hacen las reglas. A ver, dos cosas. Uno, el piloto de que estaba ahí asistiendo, ¿cómo se llama eso? Siempre están los stewards que toman la decisión y hay un expiloto normalmente apoyando. El piloto que estaba ahí es el piloto que hace las carreras de F2 y F3 normalmente. Y lo que pasó ahí, en una carrera de F2 lo penalizan. Carlos, las reglas son muy claras. Si uno está pasando por fuera, tiene que estar en la entrada, en la mitad y en la salida, mínimo 100% al lado del piloto. Y si no está, la pista es del de adentro. Y te doy un ejemplo muy fácil. Mira la carrera de F2 en Silverstone, entre Mini y Don saliendo de la tercera curva, saliendo de Saúl, que Mini está por fuera y se tocan y le pincha la llanta a Don y penalizan a Mini, porque Mini iba por fuera y no estaba 100% al lado. Y Mini se quejó, de acuerdo. Estaba más adelante Mini de lo que estaba Carlos. Y yo no tengo, a ver, yo soy súper fan de Williams y súper fan de Carlos y todo. Y me parece la estupidez más grande del mundo yo estoy de acuerdo, que es la estupidez más grande que los penalicen por eso. Pero las reglas las pone el GPDA. El GPDA, que es la Asociación de Pilotos de Fórmula 1, con la FIA se sientan y tienen ahí donde está Burks y esta gente, y se sientan y te hacen sus reglas y las estándares de manejo. Y en los estándares de manejo que los pilotos tienen que entrar por 2 horas a oír a principio de año, está eso. Esa norma está ahí, dice, y es muy clara. Si uno está por fuera, tiene que estar mínimo al lado del otro piloto para que le den espacio. Si no, la curva es el del de adentro. Juan, toda esta situación, empezamos hablando de Leclerc con Antonelli, nos fuimos yendo, pero tenemos que hablar, por supuesto, de Lewis Hamilton. Tenemos que hablar de Lewis Hamilton porque obviamente siguen sin darse los resultados, es evidente, termina estrellándose en Países Bajos. ¿Cree que cambia la situación? Muy dramática. Estoy siendo muy dramática y no solo yo, la gente. Súper dramática. Estuvo competitivo en prácticas, estuvo competitivo en clasificación y iba rápido en la carrera. Iba rápido, sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Cometió un error y se estrelló. ¡Wow! ¡Cometió un error! ¡No! Está siendo periodista buscando cizaña. No es buscar cizaña, sino que... Buscando mucha cizaña. Ay, no es buscar cizaña, Juan, para la sino gente que está oyendo, están de acuerdo conmigo. Está buscando puro periodista colombiano buscando cizaña. Bueno, entonces yo estoy buscando el titular de Juan Pablo Montoya porque para esto me pagan. Mentiras, no. Pero... ¿Qué estás buscando? Hizo un buen trabajo. No, es que... Se le fue el carro, estaba la pista húmeda.
se le fue el carro, le hizo un snap el carro y ya. Mi pregunta va un poco de, o sea, ¿usted cree que simplemente Hamilton ha estado, perdón la expresión colombiana, muy salado esta temporada con todas las No, está cosas que muy se le han incómodo, dado? se ve súper incómodo en ese Ferrari y ha trabajado y se nota que le ha trabajado mucho, le ha dedicado muchas horas y es un carro que él innatamente lo odia. Obviamente no puede salir a decir que odia el carro, pero se le nota a leguas. No, y ya ha tenido sus momentos, ya ha tenido sus momenticos cuando dijo, bueno, esa conferencia de prensa que fue súper famosa, de, no, tal vez deberían cambiar de piloto, ha tenido sus momentos en los cuales se ha sentido en crisis. Ahí mi pregunta es, cuando va rápido, entonces al final no se le dan las cosas, y en las otras carreras está supremamente incómodo. Entonces, a ver, Es que hasta cuando va rápido va incómodo. yo Es sigo que se le pensando nota. que Mira, Monza. tú mira cuando mueve las manos, mira la clasificación, mira todo cuando él maneja. Él nunca sabe, cuando él mueve las manos, él nunca sabe hasta dónde va a parar el carro, qué va a hacer el carro. Él no confía en ese carro para nada y se le nota. Pero y el La dejé tema sin es, palabras. no, el tema es que a mí me parece que el escenario perfecto para que bounce back, pues no quiero decir anglicismos porque luego dicen que utilizamos muchos anglicismos aquí en el programa, pero para, sí, volver a la pelea, por decirlo así, recuperarse, Monza es un escenario ideal, pero ¿qué tantas posibilidades tiene Ferrari de hacer algo en Monza? Eh, Monza es algo parecido a Canadá. Vamos a ver cómo van los carros, porque lo que pasa es que en Canadá yo creo que todo el mundo vio qué trajeron y qué hizo la gente que anduvo bien, qué nos faltó y mucha gente corrige para acá y trae alerones nuevos y cosas nuevas para acá. Entonces vamos a ver qué pasa este fin de semana en Monza. El Mercedes puede volver a sorprender. Este podría ser un muy buen fin de semana para Antonelli para rebotar y tener un buen fin de semana que lo necesitan. Que realmente Villeneuve le ha dado mucho palo de que el trabajo que ha hecho no es suficiente. Es complicado. El problema es que para mí personalmente él no estaba listo, estaba muy chiquito y no estaba listo para entrar a F1, pero fue la decisión de Mercedes y lo que ellos querían hacer. Ahí el tema de Antonelli es, ¿pueden haber decisiones sobre su futuro pronto? ¿Usted cree que existe una posibilidad de que Antonelli no se lo renueven? No, para nada. Yo creo que, yo no sé si lo han anunciado, pero yo asumiría que ellos dos ya están ahí el próximo año. Sí, no, no lo han confirmado, pero Pero si no los han confirmado, los confirman esta semana. Para mí, ahí no hay ningún cambio. A ver, de todo lo que estamos esperando de sillas, lo único que para mí que está en juego en este momento es la silla de Red Bull y si mueven a alguien de abajo, si montan a Lindblad, que es otro que no creo que esté listo, pero Juan, de elementos que nos queden por analizar de esta carrera que nos dejó Países Bajos, ya hablamos de Hadjar, no hemos hablado de Aston Martin, que fíjese que Aston Martin tuvo puntos altos en el fin de semana. Ahí, sí. ahí usted cree que Aston Martin va a seguir mejorando carrera a carrera o por el contrario cree que el calendario por como queda va a ser más complicado para ellos. A ver, Aston Martin viene siendo, han mejorado mucho. Qué raro todo lo que han mejorado. Es raro, es sorprendente. Te digo la verdad, pasar de lo que les pasó en Spa a lo que vienen haciendo es como que hicieron un cambio para allá, no les funcionó y hicieron 180 grados en los cambios. Dijimos, esto no funcionó, entonces vamos para allá más bien. Y empezaron a caminar en reversa y se dieron cuenta que no era para adelante, sino para atrás. Y, y tiene que ser algo así, es que es típico que probaron alguna teoría o alguna cosa nueva en Spa y el carro hizo totalmente lo opuesto y el típico dijeron, ¿sabe qué? Entonces hagamos lo opuesto a ver qué pasa y encontraron algo. Pero yo diría que, por ejemplo,
el enfoque de Aston Martin en este momento es 100% el próximo año. Teniendo a Honda, teniendo a Newey, es más, yo creo que es más probando cosas en este carro de teorías y cosas para ver si encuentran qué es y están encontrando que cualquier otra cosa. Yo insisto, no me sorprenda que el próximo año Aston pueda ser el carro que va a marcar la diferencia y el carro que todo el mundo va a querer ver. Mire, otro de este sí no ha levantado cabeza y Pin, que de hecho empezó mejor de lo que se encuentra ahorita, porque la verdad, la temporada de Alpine no pintaba tan mal como lo que ha sido hasta ahora. Y de hecho, con la Pinto estuvo muy cerca de hacer un excelente, bueno, no estoy diciendo que no hayan hecho un excelente trabajo, pero estuvo muy cerca de tener un mejor resultado en la clasificación. Se quedó afuera fue por 67 milésimas, creo que se quedó afuera. Y al final, en medio de todo lo que pasa en la carrera, se queda a un puesto de los puntos. Mm, Alpine, ¿usted cree que existe la posibilidad de que pase algo parecido a lo de Aston Martin, que súbitamente mejore? Pero una cosa con Alpine que es interesante es que Briatore ya empezó a hablar abiertamente de Colapinto. Salió diciendo este fin de semana que él sabía que Colapinto le faltaba, que el cambio de pilotos entre él y Jack no trajo mucha diferencia. Entonces, esa es otra silla que de pronto puede sorprender a final de año. ¿Pero usted cree que el único candidato sería Paul Aron? No, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ahí podría terminar, por ejemplo, Yuki. Yuki Tsunoda en Alpine. No me sorprendería. A pesar de la cercanía con Honda, dejaría de ser piloto Honda. No, y si quedara en Red Bull, dejaría de ser piloto Honda. Que Es yo, la realidad, ¿sí me entiendes? El Yuki no tiene demasiadas opciones, pero esa sería una. Y ahí vuelve la pregunta, ¿sería mejor tener a Yuki o tener a Colapinto? O a un Polarón. O hasta otra vez traer a Dujan otra vez al carro. que al final Duhan sigue vinculado al equipo. Exacto. Entonces, si Poli, a ver, Colapinto es un buen trabajo este fin de semana, como dices tú, estuvo siempre cerca de Gasly, estuvo competitivo, pero más que al final la gente ve que uno pasó y el otro no pasó. ¿Sí me entiendes? Uno va a ver, se quedó en, ¿sí me entiendes? Eso es lo complicado. Y al principio de la carrera, en las llantas blancas, le dijeron que le dijeron a Gasly que lo dejara pasar, y a las 5 vueltas le volvieron a decir que dejara pasar otra vez a Gasly. Entonces, no sé. Es complicado porque, a ver, Franco hace un buen trabajo, no, ¿me entiendes? Pero más que Gasly es muy bueno y tiene experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde Briatore va a estar abierto a esto? ¿Sí me entiendes? Porque no ha habido una semana real que uno diga, es que esta semana sí cogió a Gasly y le dio sopa y seco a Gasly. Cuando lo hace, realmente cuando lo ha hecho bien ha estado cerca y muchas carreras ha estado ahí nomás. Pero le ha falta, el problema es que la gente es muy mala y le va, y si lo analizan, si tú lo pones en papel, tú lo puedes mirar de dos maneras. La manera normal es decir, mire, está cada vez más cerca, está ahí vamos, está en un buen trabajo, ha crecido, no ha cometido errores, todo esto muy bien. O lo puedes mirar por el otro lado, de la manera que a veces lo miran cínico y dicen, no, se quedó en Q3, en Q1 otra vez, el otro pasó a Q2, en la otra carrera estuvo en Q3 el otro, en la Q1 no le ha podido ganar, siempre está atrás de él, y sí, a veces está cerca, pero nunca está más rápido. Entonces, la gente puede ser muy mala y mirarlo de las dos maneras. Entonces, hay que esperar a ver, uno con Briatore nunca sabe qué va a pasar. Yo creo que esa pregunta de Briatore yo ya se la había hecho a usted
porque le había preguntado que si alguna vez en su relación con él tuvo momentos así, en algún momento que usted dijera por acá, o sea, no sé, su relación con Briatore, eh, ¿cree que Colapinto tiene chances de seguir creciendo por ese lado? Por su experiencia también de sabiendo obviamente mucho más que nosotros cómo es él. A ver, lo que tiene Colapinto muy bueno en este momento, aparte del trabajo que está haciendo que cada vez es mejor, es que tiene el apoyo económico. Tiene varias compañías detrás de él, un poco como tenía Checo, y eso al fin y al tiempo, al final del año, el equipo lo valora. Sebastián corre este fin de semana en Monza, vuelve la Fórmula 2 para que la gente lo tenga presente. ¿Cómo ha sido el trabajo esta semana de Sebas? Vi que estaba en Italia, en Prema, lo cual, pues bueno, queda al lado también. Así que, ¿cómo ha sido el trabajo y la preparación después de, bueno, todo lo que fueron las vacaciones, el tiempo en Colombia con sponsors? Ya también se hizo de conocimiento público, pues, esa nueva alianza que tienen con Rimas. Eh, Cuéntenos un poco de cómo llega Sebastián para esta carrera de Monza de F2. Bien, realmente Colombia se nos salió muy bien, hicimos mucho trabajo con patrocinadores, la verdad fue muy bueno, hicimos muchas reuniones, la verdad, pues trabajando en muchas cosas con él, desde ese lado muy bien, está muy recuperado, muy tranquilo, ya van varios días ahora en Italia haciendo simulador y preparación, hizo simulador aquí en la casa también mucho gimnasio. Está muy tranquilo, realmente está muy tranquilo y como que se ve como que la tiene muy clara lo que quiere hacer y necesita hacer. Hay que esperar tú sabes cómo es esto, hay que esperar a ver realmente qué pasa el fin de semana, cómo se dan las cosas, pero en general bastante contento. Para las personas en Colombia, domingo hay que madrugar, hay que madrugar Todos los domingos hay siempre que madrugar. para F2, exacto, siempre hay que madrugar para F2 a las 3 de la mañana. Pero de cualquier forma, esperemos que, a ver, de cualquier forma siempre vale la pena para apoyar a Sebastián, pero ¿por qué no? Si la primera victoria de Juan Pablo fue en la Fórmula 1, pues ilusionarnos con una victoria en F2, aunque como bien hemos dicho, cualquier cosa puede pasar y al final el fin de semana empieza el viernes con la práctica y una buena sesión de clasificación, que no siempre es fácil en F2, Juan. En F1, ¿qué podemos esperar para Monza en todos los aspectos? Yo creo que McLaren domina. ¿O usted no ven tan claro ese dominio de McLaren como en otros circuitos? No, McLaren va a ganar, puede ganar, pero puede estar no tan fácil, porque es un paquete muy diferente, fue un poquito más como Canadá, que van a estar ahí, pero de pronto no dominan. Podría ser un fin de semana bueno para Lando si pudieran marcar diferencia, porque si los carros están más competitivos, más pegados, podría recuperar algunos puntos. Va a ser interesante si el approach de Piastri cambia las próximas carreras. Si Piastri empieza a terminar segundo para sumar puntos, que ese approach a veces es la embarrada porque ahí es donde empiezan a cometer errores. Entonces hay que ver qué pasa con eso. Eh, no sé, vamos, es una oportunidad. Mercedes ganó en Canadá y como dije ahorita, puede ser una oportunidad grande para Antonelli para dar un buen resultado. Eh, no sé, es que, ¿sabes qué me pasa con estas pistas? Así es muy complicado predecir porque los carros cambian mucho. Con los alerones pequeños y todo, es otro, como dicen por ahí, es otro animal. Entonces, la grilla, como que el flujo de qué va a pasar no es muy claro. Mm. Juan, usted ahorita dijo algo que me llama mucho la atención y fue lo del approach de Piastri, ese enfoque que él le da. ¿Usted cree que si se empieza a cuidar más es un error? Sí, porque lo que ha venido haciendo funciona y el problema de empezar a terminar segundo es que el momento que toca volver a ganar, hay que volver a cambiar el chip y pueden aparecer errores. En cambio, están ahorita en una zona muy buena, ejecutando muy bien, no cometiendo errores. Y si puede seguir haciendo esto, va a abrir más los gaps de puntos y va a llegar a las últimas dos carreras muy tranquilo. Mm. ¿Usted cree que el campeonato va a estar definido antes de Abu Dhabi? Sí, como aparentan las cosas en este momento, sí. Mejor dicho, Lando tiene que hacer un súper trabajo para que eso no pase. Y el tema de
lo decíamos ahorita, de, por ejemplo, con un piloto como Antonelli o un piloto como Hamilton, que me parece interesante también hablar de él para Monza, puedan tener una buena carrera cuando lo necesitan en un circuito que para él sería, pues para ellos sería perfecto, Antonelli porque es su carrera de casa y por lo que usted comentaba de Mercedes, y Hamilton, pues porque una victoria de Hamilton en Monza sería una locura. Sí, sería espectacular, sería una cosa de locos. Y es una de esos fines de semana que pueden pasar cosas diferentes. Entonces ahí podría ser un buen fin de semana. Es que uno con Ferrari no tiene ni idea qué va a pasar. Como pueden ir muy bien, es lo mismo. Yo no creo que Red Bull vaya a andar muy rápido acá. Yo diría que McLaren va a terminar 1-2. Diría que está entre Mercedes y Ferrari después y después el Red Bull. Yo creo que si Max hace un súper buen trabajo, clasifica por ahí sexto o séptimo. Si hace buen trabajo, sexto, séptimo. Sí, yo creo que están por ahí. O sea, usted lo sorprendió ese tercer lugar en Sanford. No por el tipo de pista, pero lo que es interesante es que Toro Rosso va muy bien. Y lo que está hablando mucha gente, sí, Hadjar está haciendo un muy buen trabajo, pero ¿qué estaría pasando si Max estuviera manejando ese carro? Espere, Buena a, pregunta, ¿no? a ver si mis cables no me fallan en este momento. Pero usted quiere decir que si Max estuviera en el Visa Cash App, ¿estaría metido en la pelea? Sea, de pronto o de pronto mucho más adelante donde están los carros en este momento. Uno no sabe, pero yo asumiría que sí. Mire, yo no tuve necesidad, no fui amarillista ni nada, igual le saqué buena declaración. Ve que no. Pero la verdad, eso no es de amarillista, mucha gente lo ha hablado. Hadjar está haciendo un súper buen trabajo y el equipo está, a ver, Visa Cash App está haciendo un súper buen trabajo. Pero la pregunta que todo el mundo sería es, ¿qué podría hacer Max en ese carro? No, y la pregunta que podría hacer, por ejemplo, en un McLaren también, que siempre es la pregunta que repiten constantemente. Juan, esto no tiene nada que ver con lo de Monza, pero el fin de semana, la semana pasada en el podcast no le hice esta pregunta y lo estaba leyendo en Twitter y me quedó la duda. Y decía alguien, me parecía menos aburrida la época de dominio de Max que esta época de dominio de McLaren. Opinión impopular de Fórmula Uno. ¿Usted qué opina? ¿Y por qué? No, O sea, decía, menos aburrido ver dos pilotos pelear por ganar que uno ganar solo y aburrido. a mí me parece que esta, dentro de todo, ha sido mejor, sobre todo porque sí, McLaren ha sido muy dominante, pero a ver, al inicio de la temporada Pero los dos tuvimos, carros siempre hay de qué hablar, siempre hay quién va a terminar adelante de los dos, siempre juegan diferentes estrategias, siempre están tratando de ganarle uno al otro. En cambio, cuando tú ves del otro lado, con Max era Max a 40 segundos del resto de gente paseando. que McLaren podría hacer lo mismo si no tuviera a los dos pilotos peleando, porque por ejemplo, cuando pasaron a Max, era carrera de ellos dos solos. Sí, sí, no, la diferencia es demasiado grande. Juan, así las cosas, ¿cuál sería su pronóstico de podio para Monza? Eh, Voy a darle 1-2 a McLaren, voy a hacer Lando, Oscar y voy a poner Antonelli. Y Luis cuarto o quinto. Yo voy a poner Lando primero, segundo, Antonelli. Wow. ¿Hay algún inconveniente con Piastri y tercero Hamilton? Ahí se arregla el campeonato. Estoy, Lo he dicho, es, ahí las conspiraciones volarían. pronóstico no de periodista, sino de Claro, aficionada que quiere que recuerda vuelva a la que pelea. lo más complicado de Monza es esa primera chicana en la largada. Sobrevivirla es muy complicado. Bueno, casos, ya hemos visto Mucho. situaciones recientes, exacto, Forzosas. forzosas. Pues bueno, Juan, esperemos que sea una excelente carrera. Usted estará allá ese fin de semana y nos traerá todo el chisme del Pado, que estoy segura que dicen de todo lo que finalmente pasó en McLaren con ese problema de Lando, qué pasa en F2, que ojalá estemos hablando de un gran fin de semana de Sebastián la próxima semana.
Y por supuesto ya adentrándonos a lo que va a ser, bueno, esta es la última carrera que tenemos en Europa, porque ya luego nos vamos a Singapur no, ¿es Azerbaiyán primero que Singapur? Azerbaiyán primero y Azerbaiyán. Azerbaiyán no es Europa o ya es Asia. mm, No, ya no es Asia, es Asia. Creo que es Asia, pero es que yo siempre me confundo porque ellos compiten con la UEFA en fútbol, con la Asociación de Europa, pero Sí, hasta donde yo exacto. entiendo ya es Asia, Yo no porque sé, en Turquía se divide, Turquía se divide, exacto. exacto. Pero bueno, de Es cualquier muy manera, lejos. sí, es Compré los lejos. vuelos hoy, es muy lejos. ¿Por dónde se Fácil. va? ¿Por Por, Turquía? no, vamos a hacer por Qatar íbamos a hacer el red eye, pero pues volar de noche, pero decidimos para no estar tan cansados, vamos a volar de día, llegamos por la nochecita a Qatar, dormimos en Qatar y al otro día hacemos el vuelo de 2 horas. Bueno, conexión interesante. Relajados, cero afán. Pues bueno, Juan, esperemos que sea la próxima semana muchas noticias con Sebastián y que también sea otra carrera de Fórmula 1 que nos deje tema para hablar. Y bueno, yo creo que va a ganar McLaren, pero ¿por qué no ilusionarnos con que pase algo diferente? Bueno, señoras y señores, si ustedes seguramente se darán cuenta que ahora Valentina está con ropa diferente, Juan Pablo también, ya mágicamente no tiene barba, lo cual me parece excelente noticia, Juan. Eh, Sí, me da pereza afeitarme. Realmente es le tengo una pereza afeitarme, no de monumental. Entonces me afeito cuando toca. Y ustedes se preguntarán por qué estamos con ropa diferente y es que miren, ya se había publicado el episodio del podcast y nosotros no habíamos hablado de un tema muy importante y es la Sí, es que noticia que lo tuvimos grabamos, exacto, el nos tocó martes. grabarlo, lo ¿Martes? grabamos el Sí. martes, sí, porque la señora está de viaje y yo también, yo Ay, ayer y usted viajaba. también. Lo grabamos el martes antes de que se confirmara la noticia de que Colton Herta va a ser el piloto de test de Cadillac. Y bueno, antes de Que que se va de Indy. Jan Y se lo, va lo de IndyCar. mencionamos en el podcast y dijimos que era una locura. Y una cosa que hemos hablado, aparte de que es una locura, le dieron la silla a Will Power. Y Will Power en ese carro puede hacer cosas increíbles. Entonces, eso es un arma de doble filo, pues muy chévere para Colton, la dedicación de tratar de buscar la silla de F1 y todo, y más porque la gente que está detrás del programa de Cadillac es la gente que patrocinan y apoyan a Colton y creen mucho en Colton. Entonces, es muy bueno eh, para Colton, pero a la misma vez darle la oportunidad a Will en ese carro y que Will pueda ganar, ese carro de pronto no está disponible en 2 años. Es que es súper complicado, es como todo, ¿no? Seguro no hay ningún problema y todo muy, muy bonito ahorita porque todo se está hablando y se está haciendo, pero eh, personalmente, como dijiste tú, hay un rumor de que aparte que está lo de Cadillac, que están mirando Fórmula 2. A mí eso me sorprendió porque haría mucho más sentido correr WEC, porque quedar entre los 3 primeros del campeonato de WEC te dan casi los mismos puntos que F2 de licencia y todo, y, y no tienes el riesgo es que F2 es muy complicado. Él es muy buen piloto y todo, y bueno, si lo hace, pues sería una buena cosa para todo el mundo porque va a ponerle mucha atención a la categoría, pero yo no creo que sea tan fácil. Ojalá, pues le deseo, como dicen por ahí, le deseo lo mejor, pero ojalá le ganemos. Pues Juan, ahí hay muchas cosas interesantes y yo creo que es algo que puede salir muy bien o muy mal. Y me refiero a lo que usted dice. Eh, por un lado, le puede ir muy bien en F2 y si efectivamente va a F2, pues la noticia viene de que Dan Tauris, quien está detrás de todo lo que es Cadillac, dijo en un podcast, se me escapa el nombre de podcast, dijo en un podcast que el plan era F2 sin confirmarse aún qué equipo, si efectivamente va a ser así. Eh, pero como usted lo dice, F2 es muy complicado y si no funciona y si Colton no se adapta, entonces, ¿qué va a pasar entonces? Después su silla va a estar disponible porque lo que usted dice, Will Power es muy bueno, podría estar peleando por el campeonato en ese auto. ¿Qué va a pasar? Sí, exactamente. Entonces, hay muchas preguntas detrás. Probablemente
yo creo que para que Colton no hiciera el riesgo y tomara el sacrificio, le dijeron, mire, vamos a hacer 2 años esto, ensayar a hacerlo, sumar los puntos, y si sumamos los puntos, la silla es suya de Fórmula 1. Y donde no se puede hacer, pues se va a Indy y le damos mínimo 2 años más garantizados o alguna cosa así. ¿Sí me entiendes? Alguna manera que le dé confianza a futuro a él. Porque el rumor es que él es el piloto más pago en Indy, establecido, es el piloto favorito de Andretti, es el número uno en Andretti. Entonces, ese cambio es un cambio brusco, es un cambio grande y ya veremos, a ver, es súper interesante uno, eso es como para la gente que sigue, por ejemplo, el golf, es cuando pierden uno la tarjeta de jugar en el PGA y te toca ir a jugar clasificatorias contra gente joven. El Sí, tú vas a Conferry jugar Tour. bien el Corn Ferry Tour y tú sabes lo difícil que es, porque en el día que es tienes que traer el A-game y no puedes fallar y volver a conseguir la tarjeta. Mucha gente falla. Mucha gente lo que terminan haciendo para recuperar la tarjeta es que los inviten a torneos pequeños para recuperar la tarjeta. Por ejemplo, Camilo Villegas hizo eso. Camilo recuperó la tarjeta así y y se volvió a ganar el estatus del PGA así. Pero es muy, muy, muy complicado. Entonces, se está metiendo a la boca del lobo y lo admiro por eso. Yo personalmente no lo haría. Eh, la única manera de hacer esto es que uno tenga un contrato garantizado de Fórmula 1. Que le digan, haga esto y en 2 años la silla es suya. Porque si hace suficientes prácticas libres de Fórmula 1, va a sumar los puntos que necesita. Entonces, correr F2 es más para aprender a conocer la Pirelli, para conocer los circuitos, porque nosotros vamos a 14 pistas de F1. Entonces, conocemos más de la mitad de los circuitos. Entonces, sería muy bueno para Colton, para experiencia, pero donde le vaya mal lo van a montar. No, y donde le va a llamar qué pasa con la carrera de él luego, porque puede ser también exponerlo en cierta forma y a ver, todos sabemos lo que ha hecho Colton en Indy, pero tampoco es una persona que haya marcado un antes y un después en la IndyCar, creería yo, si bien es un piloto muy talentoso, ¿no? No, es muy bueno. Él especialmente al principio anduvo muy rápido y ganó muchas carreras. Este año le ha costado mucho y tuvo un año complicado, pero él es muy rápido, es muy bueno clasificando y todo, que son todos los atributos que necesitas para Fórmula 2. Eh, a mí que por velocidad lo puede hacer, seguro lo puede hacer, pero la filosofía de manejar un Fórmula 2, de las llantas y todo, es una lección muy complicada. Y yo que corrí Indy, yo conozco cómo funcionan las llantas de Indy y yo sé cómo funcionan estas llantas porque me toca vivirlo con Sebastián toda la semana. Tío. Esto es 80% más duro de preparar las llantas, de poder clasificar, de hacer la vuelta, de todo, es mucho más complicado. ¿Usted creería que ese sería el mayor reto de Herta de llegar a P2? Sí, porque a ver, tienes dos problemas. Uno, que estás limitado en la cantidad de vueltas que puedes hacer. Vas a pasar de fines de semana normales que tienes 2, 3 prácticas como tiene Fórmula 1 antes de clasificar, a dar 6 vueltas. Que a veces pasa, mira, Indy World Course antes de Indy tienes 1 hora de práctica y clasificas, entonces es un poco parecido. Estás limitado en lo que puedes hacer. Entonces, él algo de experiencia de eso lo ha vivido. Y lo otro es que en Indy tú puedes empujar en la carrera. En la carrera tú empujas, gastas llantas, apretas, ritmo, velocidad. Y en F2 es ritmo, pero dentro de unos parámetros muy, muy limitados por las llantas. Y no es que las llantas sean malas, es que la manera que están diseñadas las llantas. Pues bueno, Juan, toca ver qué pasa si efectivamente, como dice Dan Tauris, esa idea de que corran F2 se termina consolidando y en qué equipo termina, porque seguramente hay pilotos que, a ver, yo creería que, por ejemplo, pilotos como un Jack Crawford, otra temporada en F2 no la van a hacer,
un Richard Persson, que ya son pilotos que ya están en su cuarta, creo que Crawford es la cuarta temporada de él en F2, por ejemplo, Crawford, que es norteamericano, Persson es la cuarta o la quinta, bueno, no sé, también lleva un montón de tiempo en F2, así que ahí se van a abrir algunas sillas en las que se tienen que distribuir los pilotos que suben de F3 y posiblemente una silla para Colton Herta, si así termina dándose, o por qué no descartar no descartar esa posibilidad que usted comenta que tendría más sentido que se fuera al WEC, aunque ya prácticamente todos los medios lo están dando por hecho en F2 debido a esas declaraciones de Dan Tauris en las que decía que esa es la idea. Juan, lo dejamos en Monza, que le vaya muy bien y la otra semana usted averiguará todos sus chismes en F2 y nos dirá, sé esto, no sé esto, lo que nos pueda contar. Sí, pero te digo, aquí la gente no está hablando mucho del tema. No es, tú lo estás viendo en las noticias, pero uno se imaginaría que todo el paddock estaría diciendo con quién va a correr, con quién va a correr, con quién va a correr, y como que todo el mundo está como muy tranquilo con el tema. Entonces es raro. Vamos a ver realmente qué pasa, porque muchas de las sillas de Fórmula 2 ya a este punto están firmadas. Entonces tampoco, si ya tomaron la decisión a este punto, también es tan tarde. Hay un par de sillas libres, pero no hay muchas tampoco. Pues bueno, Juan, estaremos muy atentos de qué pasa con la actualidad de Colton Herta y mañana pegados a ver la clasificación, la práctica y la clasificación de Sebastián. Este viernes en Monza, sábado tendremos la carrera sprint y el domingo la carrera principal, madrugando a las 3 de la mañana para que se apunten en Colombia. Yo no madrugo.